Bienvenidos en esta oportunidad a su iglesia Park Cities. Damos gracias a Dios a todos los que estamos aquí en casa, los que estamos en Dallas, los que están ahí en Backman Lake, en Vickery y los que están ahí atrás de la pantalla. Un aplauso fuerte para ellos que nos verán también. El día de hoy continuamos en nuestra serie de sermones a su imagen. Creemos que hemos sido diseñados por Dios, no venimos de la nada, no somos producto de una ocasión o un suceso, ¿verdad? Somos producto de un diseño de parte de Dios. Y en nuestra serie de sermones a su imagen estamos hablando precisamente de eso. Hoy particularmente vamos a hablar de la sexualidad. Sí, lo ha escuchado bien, la sexualidad. Y yo quiero que usted levante la mano si usted ha ido a la iglesia muchos años y ha escuchado algún sermón, no conferencia, sobre la sexualidad. Sermón, levante la mano. Ninguno. Qué bueno, porque hoy lo vamos a abordar aquí. Sí, vamos a hablar de una perspectiva bíblica acerca de la sexualidad. Y los que tienen niños no se preocupen, no va a ser algo malo. Vamos a hablar de la palabra de Dios. El mundo nos ha tomado ventaja al hablar de la sexualidad. El mundo nos ha tomado ventaja al hablar del diseño de Dios. El mundo nos ha tomado ventaja de enseñar, adoctrinar al pueblo acerca de la identidad sexual. Estamos hablando de una serie temática y hemos cubierto que hemos sido diseñados con cuerpos corporales, valga la redundancia, porque Dios tiene un propósito con nuestro cuerpo. Hablamos de la parte antropológica. La semana pasada, los que estuvieron aquí, ¿de qué hablamos? A ver, una encuesta. A ver, de la salud integral. ¿Cuántos se pusieron a hacer ejercicio esta semana? ¿Ninguno? Ok, bueno, uno que otro. Mi hijo me llevó al gimnasio y si camino así es porque hice piernas el jueves. Pero también estamos hablando el día de hoy acerca de la sexualidad. Para algunos parece ser nuevo, pero si se da cuenta, aún en la escuela de Estados Unidos, en el currículum, en tercero de primaria, de acuerdo con el currículum de instrucción de Estados Unidos, se les comienza a hablar a los estudiantes de la sexualidad. Aún más, los libros tienden a adoctrinar la mentalidad de los niños desde la edad de la etapa preescolar. Desde la etapa de preescolar, imagínese, si usted piensa, "Oh, el pastor va a hablar de eso en la iglesia", no se preocupe que allá afuera su hijo ya lo escuchó, desde preescolar. Por otro lado, el acceso a los dispositivos inteligentes no supervisados ha provocado una Babilonia digital, que le llamo yo, una máquina propulsora de enseñanzas tergiversadas acerca de la sexualidad por la era digital en la que vivimos. Por lo tanto, hay algunos videos sugestivos que tienden a normalizar una sexualidad descontrolada como algo natural y hasta necesario. Usted dice, pero ¿cómo es posible eso? La iglesia no habla de eso. Y por eso, como esta iglesia es diferente, si abordamos tópicos que a algún pastor no le gustaría abordar. Ese es el tipo de iglesia que usted llegó. Así que es uno de nuestros valores. Nuestros valores es adoctrinar, enseñar lo que dice la palabra de hoy. Por eso, en el contexto de esta serie, recordemos que nuestro pasaje base es Génesis 1:27, que dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces, como creyentes, partimos de la verdad que Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Está el término image deo, que quiere decir que somos hechos con la impregna de Dios. Tenemos allí la imagen de Dios. Creemos la verdad fundamental de que somos parte de un plan divino y nuestro cuerpo funge como parte de ese propósito principal que es individual, colectivo y trascendente. Les dije que no podemos decirle al alma que se vaya de nuestro cuerpo y dejarla en la casa. Usted trajo su alma. Usted se trajo a sí mismo, ¿no? Y si lo trajeron obligado, ahí está su alma con usted. Somos seres corpóreos, tenemos el alma. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de no solamente la salud integral, que ya hablamos, no, hablamos también de la antropología del cuerpo. Hoy vamos a hablar de la sexualidad. La próxima semana vamos a hablar de las adicciones y terminamos con los dones y talentos, la unicidad con la cual hemos sido diseñados. Vamos a cubrir la sexualidad, una perspectiva bíblica de la sexualidad. Y para ello
Esta información no es nueva para la iglesia. El tema no es nada nuevo. De hecho, el apóstol Pablo, en su carta correctiva a los Corintios, trata con esta temática. Por lo tanto, hoy vamos a leer un pasaje de 1 Corintios, capítulo 6, del versículo 9 al 20. Vamos a leer lo que esta narrativa bíblica nos arrojará para dar un poco de luz al respecto el día de hoy. 1 Corintios 6, del 9 al 20. Dice así la palabra del Señor, está ahí en la pantalla. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán ¿qué? Una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén. La carta de Pablo a la iglesia de Corinto es en gran parte una carta correctiva debido a las tergiversaciones que habían en la iglesia. Habían algunos pecados, habían algunas prácticas y el apóstol escribe una carta de corrección. Aborda cuestiones de inmoralidad y en gran parte se centra en la inmoralidad sexual. Debemos recordar que la perspectiva cristiana en cuanto a la sexualidad fue y es uno de los aspectos más distintivos de un ser o de un discípulo de Cristo, la pureza sexual. Hoy en día vivimos en uno de los tiempos más caóticos y confusos sexualmente en la historia, literalmente los Estados Unidos. Lo veremos en este pasaje y vamos a abordarlo de una manera práctica. Somos creados por Dios. Y al ser creados por Dios, Él nos ha dado una sexualidad. Dice que los creó varón y hembra. Es verdad, Él definió esos dos sexos. Y la palabra de Dios nos dice que en esa sexualidad que Él nos dio dones, talentos, nos hizo seres relacionales y nos hizo seres también físicos y nos hizo seres espirituales. Y parte de ello es nuestra sexualidad. La sexualidad comprende el todo de nosotros, no solamente una relación íntima, sino el todo de nuestro ser. Eso es lo que nosotros somos. La pregunta que vamos a responder el día de hoy es ¿cómo mantener la pureza sexual como creyentes? ¿Cómo mantener la pureza sexual como creyentes? ¿Están listos? ¿Listas? Y si no, pues díganme ahí entre dientes. ¿Cómo mantener la pureza sexual como creyentes? Usted va a decir, y el pastor habló de sexo. ¿Verdad? Cuando vaya a preguntarle a alguien en su iglesia, ¿alguna vez han hablado de esos temas candentes? Digan, en mi iglesia sí, no le damos a la vuelta a esos temas, porque la Biblia nos habla de todo, amén. La Biblia nos da respuesta para todo. No necesariamente el mundo da las respuestas incorrectas y por eso la iglesia anda haciendo cosas que no debe hacer. ¿Cómo mantener la pureza sexual como creyentes? Bueno, podremos mantener nuestra pureza sexual al entender que, primero, nuestra identidad, está ahí en sus notas, se encuentra solo en Cristo. Nuestra identidad se encuentra solo en Cristo.
La identidad del creyente se encuentra solo en Cristo. Somos una nueva creación en Él. A través de Jesús nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? He aquí todas son hechas. Pero la identidad la tenemos en Cristo, nos da un nuevo propósito, nos da una nueva dirección. Sin embargo, el apóstol Pablo nos recuerda que constantemente nos enfrentamos ante dos realidades en esa identidad. La primera realidad es la realidad del pecado. La realidad del pecado. Por eso el versículo 6 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y comienza a descifrar o a enlistar algunos de ellos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una lista, ¿no? Ahora, la realidad del pecado. Antes nosotros estábamos conducidos por el pecado. Es el estado que todos nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. Y antes de conocer a Cristo nosotros éramos, dice la palabra de Dios, que éramos esclavos del pecado. Pero la palabra de Dios nos dice que ahora nosotros no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos ¿de quién? De Cristo. Nosotros somos guiados ¿por quién? Por Cristo. Él nos ha venido a libertad. ¿Cuántos dicen amén? Pero la realidad del pecado es latente. Acá en la iglesia en Corinto había una lista exhaustiva de, aún en la misma congregación, de todo tipo de pecado. Y no mire, esos eran los de Corinto. No, en la iglesia en general hay ese tipo de pecado. Y el apóstol habla acerca de eso, de que nuestra identidad no está en lo que nosotros practicábamos, no está en la realidad del pecado, nuestra identidad está en la realidad de Cristo Jesús. Cristo nos hace libres, solamente a través de ¿quién? De Cristo. Pero también la realidad del poder transformador de Cristo. La realidad del poder transformador, para que lo ponga ahí, de Cristo. Versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El versículo 11 nos da una esperanza. Nos dice que nosotros ya somos lavados, nosotros ya somos justificados. ¿Sabe usted que el día que recibió a Cristo en su corazón, la palabra de Dios dice que nos declaró justos? Es la parte de la salvación que es la justificación. El Señor nos declaró justos. El día que usted dijo: Señor, yo te recibo como Señor y Salvador, como mi Señor personal, el Señor nos mira a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Dice que Él nos justifica a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Es a través de Cristo que somos justos. Pero también nos habla del poder transformador de Jesús. En Cristo somos hechos nuevos, lavados y purificados. Nuestra identidad ya no está definida por los errores del pecado o del pasado, sino por nuestra relación con Cristo Jesús. Antes de Cristo y después de Cristo. Ahora tenemos una relación ¿con quién? Con Cristo Jesús. Y ahora tenemos una nueva vida a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Tenemos esa vida en Cristo Jesús. La realidad del poder transformador de Cristo. Cristo nos transforma. Cristo nos da una nueva perspectiva. Cristo nos da una nueva vida. Cristo nos da una nueva identidad. No importa el tipo de tergiversación que tú hayas tenido sexualmente antes de conocer a Cristo. Cuando llegamos a Cristo, Cristo nos perdona y nos da la identidad de Él a nosotros. No la identidad del pasado, sino la identidad de ¿quién? De Cristo. La cruz hace la diferencia en nosotros porque tenemos una nueva vida, una vida de libertad en Él. Amén. Antes erais así, pero ahora sois de Cristo. Segundo, nuestro cuerpo le pertenece a Cristo. Nuestro cuerpo le pertenece a Cristo. Para el creyente no es como usted que piensa como el mundo a veces, que nos dice, yo hago con mi cuerpo lo que ¿qué? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Yo hago con mi cuerpo lo que quiera. No, hasta así le ponemos, ay sí. Yo hago, al cabo, y que tú preocúpate por tu cuerpo. Yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Bueno, déjame darte unas noticias. Tu cuerpo no es tu cuerpo. Tu cuerpo es de ¿quién? De Cristo. ¿Usted sabía eso? Que los creyentes, nuestro cuerpo es de Cristo. Eso cambia la historia para nosotros. El principio, entonces, vemos unos principios. El primero es el principio de la libertad y la responsabilidad.
el principio de la libertad y la responsabilidad. Versículo 12 dice, todas las cosas me son, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este versículo, Pablo aborda el tema de la libertad cristiana, destacando que en Cristo tenemos libertad, pero no es una licencia para vivir la vida de cualquier manera. La frase todas las cosas me son lícitas se refiere a la idea de que en Cristo el creyente no está sujeto a la ley de Moisés, sino a la ley de Cristo. Todo lo que es en Cristo me es lícito. Eso es lo que significa. Quiere decir que ya no estamos sujetos a las más de 600 leyes mosaicas, sino que ahora tenemos la ley de ¿quién? De Cristo. El principio de la libertad y la responsabilidad se centra, lo subrayé aquí, en el equilibrio entre lo que uno es libre de hacer y lo que es responsable de hacer. Ahí está, se la vuelvo a leer porque es profunda. El principio de la libertad y la responsabilidad se centra en el equilibrio entre lo que uno es libre de hacer y lo que es responsable de hacer. Usted no puede decir que no lo hizo usted cuando usted lo hizo. Cuando estábamos chiquitos, sobre todo los hermanos, que el papá venía y decía, ¿quién tiró eso? Él o ella. La responsabilidad. Y crecemos con lo mismo, pensando que la responsabilidad es de otros. No vivimos la vida cristiana en un libertinaje. La libertad la tenemos en Cristo. Es una advertencia contra el mal uso de la libertad. Un recordatorio que la libertad en Cristo va acompañada de discernimiento y responsabilidad. Todo lo que nosotros hacemos todos los días tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables. Y vivimos en una era de irresponsables. ¿No? Ninguno dijo amén. Yo sé que este es uno de los sermones que no son así como wow, pero hay que abordarlos, ¿no? No me rajo, como dicen los de Jalisco. ¿Verdad? Sí, es difícil. Vivimos en una era difícil, una era donde no hay compromiso, una era donde hay mucha irresponsabilidad. Lo mismo estaba pasando en la vida física de la iglesia en Corinto. No se estaban cuidando físicamente y estaban teniendo tergiversaciones acerca de su sexualidad. La historia es la misma después de muchos años. La palabra de Dios es explícita y la iglesia a veces estaba confundida. El principio de la libertad y la responsabilidad. Somos responsables de todo lo que hacemos, decimos y donde vamos. Amén. Somos responsables. ¿Cuántos quieren ser más responsables? Amén. El Señor nos dice que hay responsabilidad en esa libertad. Tenemos libertad en Cristo, pero tenemos responsabilidad por lo que hacemos. Como creyentes somos la luz y la sal. Pero también el principio de la mayordomía del cuerpo. Dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Aquí él usa, el apóstol Pablo, un dicho popular basado en la cultura greco-romana, donde los corintios la sabían. El alimento para el estómago y el estómago para el alimento. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que se mueve y se arrastra va para el plato, decimos por ahí. Bueno, así decía. No importa lo del cuerpo, pero si tengo hambre voy a comer. Sin embargo, Pablo corrige esa percepción señalando que aunque el alimento y el estómago son temporales, eventualmente van a desaparecer. Pero el cuerpo humano tiene un propósito mucho más elevado y duradero. Es parte del diseño de Dios. Somos parte del diseño de Dios. Así como usted es diseñado y diseñada por Dios. Y así como usted es, Dios lo va a usar. Y así como usted es, de alguna manera, más adelante lo vamos a ver, en la eternidad, alguna manera usted me va a reconocer y la voy a reconocer a usted o lo voy a reconocer a usted. Somos el templo del Espíritu Santo. Pablo introduce el concepto de la resurrección. Nuestro cuerpo nos permite servirle al Señor. ¿Qué haces tú sin salud? Nada. ¿Cuántos de ustedes han llamado al trabajo porque se sienten enfermos? Ninguno. Todos. El cuerpo lo necesitamos para servirle a Dios y a los demás. Necesitamos cuidar de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestra sexualidad, ¿verdad? Porque estamos pecando contra nuestro propio cuerpo.
Pablo introduce el concepto de la resurrección. Algún día Dios nos va a resucitar. Ahora, no nos va a dar este cuerpo, pero van a ser cuerpos resucitados. De alguna manera nos vamos a reconocer. Los discípulos reconocieron a Jesús, se veía como Jesús. De alguna manera en el cielo nos vamos a reconocer. Ahora, si usted no le presta atención a su cuerpo, quiere decir que no está siendo un buen mayordomo o mayordoma de su cuerpo. Tenemos que cuidar de nuestro cuerpo. Amén. Nuestro cuerpo no es un recipiente desechable o sin valor. Lo que estaba pasando en la cultura grecorromana era que estaban devaluando al cuerpo y por eso tenían muchas excentricidades en cuanto al cuerpo. Habían diosas y dioses en cuanto al cuerpo. El cuerpo era para satisfacer los placeres. El cuerpo era momentáneo nada más, incorpóreo totalmente, o sea, que el cuerpo se podía hacer con él lo que se quisiera, literalmente. Y el apóstol dice, no, el cuerpo de ustedes es de Dios, no es de ustedes, se lo tienen que cuidar. Yo soy el primero que me tengo que cuidar más del cuerpo, yo sé, hermanos, yo sé. Todos nosotros, la mayordomía del cuerpo. También, tercero, nuestro llamado es hacia la santificación. La santificación. ¿Y cómo buscamos la santificación? Al buscar la pureza sexual. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica en contra de su propio cuerpo, peca. La pureza en el original, en el griego, nos habla de que somos apartados para el Señor. Somos puros y santos, no solo en el ámbito sexual, sino toda nuestra vida. Eso implica que debemos buscar la pureza sexual. Dice, huir de la fornicación. Cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio, dice la palabra de Dios, es pecado. Entonces la palabra de Dios es explícita en decirlo. Una persona que ama a Dios con todo su ser y ama a los demás de manera genuina, va a cuidar de su propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. ¿Eres cristiano? Entonces cuida de tu cuerpo. Amén. La imagen de ser miembros del cuerpo de Cristo subraya la seriedad de la inmoralidad sexual. Es decir, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe que la iglesia somos el cuerpo de Cristo? Es lo que dice la Escritura. ¿Somos el cuerpo de quién? De Cristo. Ahora nosotros tenemos el mensaje, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, somos las manos, los pies, la boca de Jesús. Imagínense, dice la palabra que somos una iglesia que está siendo purificada a través de la palabra de Dios. Nuestros pensamientos son purificados a través de ¿quién? De las palabras de la palabra de Dios. Amén. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro andar, nuestro vivir va de acuerdo con la palabra de Dios. Y debemos buscar la pureza sexual. Aquí nos habla de huir de la inmoralidad sexual. Huir de la inmoralidad sexual. No nos quedemos ahí. Tenemos que ¿qué? Huir. ¿Se acuerda de José? ¿Qué pasó con José? Huyó. Y la esposa de Potifar se quedó con los vestidos de José porque huyó. Porque si se queda, peca. Literalmente, a veces jugamos con el cuerpo. El cuerpo quiere satisfacer los deseos. La carne quiere más carne. El deseo quiere más deseo. Los ojos quieren ver más. Las manos quieren tocar de más. Para los que están por ahí de novios. ¿En serio? ¿Amén o no amén? Yo sé que ese es un tema como que, ay, el pastor. Sí, pero es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que debemos buscar la pureza sexual y debemos que salvaguardarnos. Si en nuestra juventud hemos tenido algún problema de pornografía, situaciones así, debemos salvaguardarnos. Lo que está en nuestros teléfonos, lo que está en nuestros dispositivos. No deben haber secretos entre hermano y hermana, ¿verdad? Sobre todo entre esposo y esposa. No deben haber secretos en las claves de los teléfonos, nada de eso. Mis hijos pueden agarrar mi teléfono y no van a encontrar nada, un poco de llamadas perdidas y un poco de cosas. El que se robe mi teléfono, va a tener muy buena cosa. Muchas cosas, pero no van a ver nada de eso. Pero tengo que salvaguardarme. Yo le digo a mi esposa, si yo voy de viaje, mis hijos saben, yo no prendo la televisión, no porque sea chapada a la antigua, simplemente no la prendo. Una, porque no tengo tiempo, no me gusta, pero también porque no quiero ver algo que no tenga que ver.
No tengo que darle, bueno, usted no tiene que hacer eso, el pastor se va al extremo. Pero hay que salvaguardarse, hermanos, de lo que vemos. ¿Sí o no? Pero nos quedamos ahí, estamos así. Otra vez y otra vez. Y el teléfono inteligente te pone otra imagen y te pone otra imagen y te pone otra imagen y te pone otra imagen porque es más inteligente que tú. Y cuando te das cuenta, estás inmerso en un sistema que es el sistema de este mundo. ¿Sí o no? Los teléfonos no se escuchan. Si yo ahorita abro mi teléfono, algo me va a salir. De la sexualidad quizás lo tengo de allá atrás, no sé si me escucha Siri, pero escucha todo. Es verdad. Pero la palabra de Dios dice, huye de la fornicación. Pero nos quedamos negociando, no negocié con el pecado, no negociemos con el pecado, me incluyo. Porque si no vamos a caer en la tentación, dice la palabra de Dios, el buscar la pureza sexual, al cuidar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Complételo ahí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo, dice, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo primero que el apóstol hace aquí es que nos recuerda que no somos dueños de nuestro cuerpo, no sois vuestros. Lo segundo que hace aquí el apóstol es que nos dice que nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Y lo tercero que nos dice aquí es que nuestros cuerpos están diseñados para glorificar pues a Dios con nuestro cuerpo. Tres cosas nos dice el apóstol Pablo. Tres cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Había un hermano que estaba un poco bendecido y decía, mi templo está bien ancho, hermano. El Espíritu Santo tiene bastante espacio. Bueno, no importa cómo esté su templo, hermano, pero somos templo del Espíritu Santo. Amén. Debemos cuidarlo. Usted se imagina que usted todos los días salga y usted sepa que adentro de usted está el Espíritu de Dios. ¿Qué diría? ¿Qué haría? ¿Qué vería? ¿Dónde pondría sus pies? Es difícil cuando tenemos en mente de que somos morada de Dios, que el Espíritu Santo está en nosotros, que vivimos por Cristo. Cristo vive en nosotros. Él decidió habitar no en un templo hecho por hombres, Él decidió habitar en nuestros corazones. Y como templo del Espíritu Santo le podemos glorificar a Él donde estemos, donde hablemos y donde vayamos, glorificamos el nombre de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo está en usted y en mí. Y por eso podemos reclamar las promesas de Dios. Podemos orar por otros. Podemos predicar el Evangelio. Podemos compartir con otros. Porque no eres tú. Es el poder de Dios que habita en ti y en mí. Aunque nosotros somos débiles. Yo soy débil. Él es fuerte en mí. El Espíritu Santo de Dios habita en mi corazón. Esa es una verdad. Tenemos que decirle, Espíritu Santo, qué bueno que estás en mi corazón. Espíritu Santo, tú estás conmigo. Espíritu Santo, tú estás haciendo una obra en mi vida. Tú me levantas, tú me das fuerzas, tú me das sabiduría. Cuando no sepas qué hacer en el trabajo, el Espíritu Santo está en ti. Dile, Espíritu Santo, ayúdame. Cuando tengas una relación equidistante, conflictiva o tóxica, Espíritu Santo, dame las fuerzas para cortar, dame las fuerzas para hablar. Espíritu Santo, debemos decirle al Espíritu Santo todos los días que nos hable, que nos dirija, que nos empodere, porque la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. Pero si no creemos en eso, voy a ir al templo para que el Espíritu Santo me toque. ¿Cómo? Hay personas que dicen, voy a ir a la iglesia. Venga, no deje de venir. El próximo domingo le pongo falta. Pero el Espíritu, la presencia de Dios está ¿en dónde? En nuestro corazón. Él habita aquí. Voy a tener a un invitado el día de hoy, a nuestro hermano Luis Padilla, que pase por aquí al frente. Vamos a hablar un poco, algunas preguntas acerca de este tema de la sexualidad. Hace 2 domingos el hermano estuvo aquí hablando de la antropología y el día de hoy vamos a abordar esto acerca de la sexualidad. Un aplauso fuerte para el hermano Luis Padilla. Mi hermano, bienvenido. Mi hermano, una pregunta. ¿Cuál es la verdad bíblica fundamental sobre la sexualidad humana? Vamos a comenzar por eso. Bien. Este tema, si antropología fue arduo, es extenso. Este es extenso, arduo. Es una gran responsabilidad estar aquí. Y voy a comenzar diciendo que este tema se trabaja en aspectos profesionales, ¿verdad? Psicólogos trabajan el tema desde las parafilias, los fetiches. Los antropólogos trabajan el tema desde los fetiches, pero el fetiche como un objeto. Y
Sobre todo los teólogos y la iglesia tiene que tener responsabilidad en el tema de la sexualidad. Ujú. Nos corresponde el tema. ¿Por qué? Porque como había dicho el pastor, ¿verdad? El mundo allá afuera nos está no enseñando, nos está mal educando a los jóvenes y a los niños. Y somos iglesias, somos una iglesia en sociedad, tenemos que estar atentos y al día en estos temas tan pertinentes. Entonces, admiro al pastor por traer estos temas tan pertinentes y recordemos que somos seres sexuados, ¿ok? No podemos salir a la calle y dejar nuestra sexualidad. La sexualidad también es un aspecto cultural, ¿ok? La sexualidad no se remite al coito, es mucho más que eso. Sexualidad es un abrazo, una palmada en el hombro, decir al otro te quiero, te apoyo. O sea, la sexualidad tiene que ver con la cultura. Todos estamos aquí porque somos sexuados, por eso es muy importante. Y que ha habido una tergiversación en eso. Exacto. Porque se centra nada más en lo que el mundo está poniendo afuera, pero la sexualidad es integral, es lo que somos. Es integral y yo quisiera dar dos preguntas que Ujú. perfectamente nos dijo Pablo, ¿verdad? ¿No sabéis que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ujú. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aquí Pablo toma Génesis, recordemos Génesis 1:27, la semejanza. Y Pablo toma esa semejanza, recuerden en la antropología el Betsalmenu, que es el templo, y él dice, en este templo entonces habita el que nos creó. Si tenemos eso en cuenta, podemos tener una sexualidad responsable en Cristo Jesús. Y en cuanto al fundamento, ¿verdad? Yo diría que, honestamente, los que están allá afuera, ellos, tienen este libro, lo compran con facilidad y lo estudian, mucho más que nosotros. Cuando digo ellos, pueden ser ateos, pueden ser los que están dentro de la comunidad del arco iris, que tienen una agenda. Seminarios teológicos, evangélicos, que en nombre de Jesús tienen teología queer. Entonces ellos se están preparando para contrarrestar la verdad. Y tenemos que tener la responsabilidad de educarnos en Cristo. Esa es la clave, en Cristo. Porque ellos estudian la Biblia con estos aspectos para contrarrestarnos, pero nosotros estudiamos la Biblia para libertarlos, ¿ok? Entonces tenemos que tener en cuenta todas esas perspectivas. Una segunda pregunta, ¿qué debemos comprender y abrazar como nuestra base y fuente de autoridad? Habiendo dicho eso, prácticamente seguimos en lo mismo, Jesús. Pero a mí me gusta, si pueden buscarlo, Lucas 4, 16 al 21. Lucas 4, 16 al 21. 21. Es simplemente el anuncio del Evangelio. Entonces, podemos contextualizar el Evangelio. Y yo quería dejarlo solamente en el 14, cuando él dice, y llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró a la sinagoga en el día sábado y se levantó a leer. Quería dejarlo ahí, pero es un imperativo seguir leyendo lo que sigue. Porque Jesús lo que nos está recordando aquí es bien sencillo. Es que tenemos que volver a nuestra Nazaret. O sea, tenemos que volver de dónde nacimos, hacia dónde vamos, con mente desde nuestra cultura, porque Jesús dice, teniendo en costumbre ¿qué? Leer en la sinagoga. Hoy día no estamos en la sinagoga, estamos en la iglesia, así que tenemos que tener por costumbre leer lo que él leyó, que es la palabra. Ahora, cuando él lee la palabra, fíjate que nos deja un legado. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a predicar la liberación a los cautivos y vista a los ciegos, y enviar libertad a los oprimidos en el año agradable del Señor. Él contextualiza Isaías, nosotros tenemos que contextualizar a Jesús. Hoy día los pobres, los oprimidos, tienen nombre y apellido. Los ciegos. Es decir, que cuando tú te miras a un espejo, tú eres hombre o tú eres mujer, cuando tú te miras a un espejo y tú te tienes que maquillar y tú te sientes que no eres tú estás ciego, tú necesitas liberación. Entonces nosotros tenemos que contextualizar el Evangelio. Amén. ¿Por qué crees que este tema ha cobrado tanta relevancia en los últimos años? ¿Qué factores nos han llevado a este punto?
Bien, esto es bien importante porque en 1948 se remite a la Carta de los Derechos Humanos, la pueden conseguir en internet. Entonces, desde los 60, comenzando en los 60 hasta los 80, ocurrió lo que se llama la revolución sexual. Especialmente en los 60, los hippies, era un movimiento, ¿verdad?, que trae desde ahí en adelante el famoso amor es amor, love is love. Ahora, esa revolución sexual lo que buscaba era derribar el puritanismo, ¿ok? Derribar buscar lo decidido, es decir, las mujeres buscaban un poco más más faldas cortas, se buscaba besarse públicamente. En español pues, sería como un libertinaje, buscaban un libertinaje. Ahora, hoy día lo que se tiene es un movimiento que en base a la Carta de los Derechos Humanos lo que busca es identificarse, ¿ok? De que la sociedad, los valores, y se apoyan dentro de la marginación y la discriminación. Es decir, que la revolución sexual es una cosa y hoy día la identidad sexual va por otra, va creciendo. Identidad de género se refiere a la forma en que una persona se siente más allá de su sexo, ¿ok? Fíjese, eso es importante de notarlo. Es de identificación y de sentir. Entonces, si yo siento que nací hombre, entonces se me tiene que respetar, aunque nací mujer o viceversa, ¿verdad? Entonces se le da, al lado de la marginación, se le da todo ese tipo de propaganda en los últimos años, ¿no? Exacto. Pero como iglesia reconocemos que Génesis 1:27 habla de varón y hembra. En griego literalmente es sacar y keduba, es decir, macho y hembra, porque el autor que ya vista está escribiendo en el área del campo. Entonces cuando él ve los animales, la sexualidad de los animales es más fácil observarla y él tiene en mente esa imagen. Entonces nosotros los cristianos creemos, ¿verdad?, en que somos seres humanos binarios. Hay otra pregunta. ¿Existen patrones comunes o factores que comparten los adolescentes, jóvenes o adultos que experimentan disforia de género? Que es básicamente el término para lo que acabamos de describir. Sí, los factores realmente de esta problemática de la identidad de género es la disforia. Me gustaría comenzar siempre con la etimología, porque si vemos la palabra en sí, ya vemos que hay un problema detrás. O sea, disforia es lo contrario a euforia, son dos palabras griegas. Ese prefijo dis es difícil, es distante. Y foros es quien yo soy. Es decir, disforia es la distancia de ti mismo. Euforia es el bienestar contigo mismo. Eu es bueno. Es decir, que cuando tú te sientes distante contigo mismo, ya hay un problema. Por eso es que es interesante que el DSM-5, ¿verdad?, el libro que ha establecido el patrón de la escuela psiquiátrica en Estados Unidos, tiene la disforia como una enfermedad. ¿Por qué? Porque además de identidad, es una enfermedad de incomodidad. Ahora bien, al ser incómoda, tenemos factores como angustia, depresión, tenemos factores como disconformidad con el cuerpo, complejos. Y esos factores crean, ¿verdad?, que estas personas se disasocien consigo mismas. Por lo tanto, aunque es una enfermedad, interesante que el sistema la ha quitado hoy día, yo no puedo decir que la enfermedad está en el DSM-5. ¿Okay? Porque la Organización Mundial de la Salud lo quitó del DSM-5 para resguardar a estas personas y le cambió el nombre de disociación a discordancia. O sea, ahora tenemos que hablar de discordancia de género. Lo cual que si seguimos la palabra, igual como iglesia tenemos más oportunidad de llegar a ellos. Porque discordancia es separación del corazón, es decir, que cordus es corazón. Ellos están fuera de su corazón. Entonces nosotros como iglesia tenemos que tener la capacidad en estos temas para llegar a estas personas
que están fuera de sí, fuera de su corazón. Así es, y yo creo que como iglesia tenemos que compartir el mensaje de verdad, y si hay alguna persona que tiene una disforia no va a ser excluida de venir a la iglesia ni nada de eso, simplemente tenemos que compartir la verdad, pero no afirmar el sentimiento de esa persona, ¿no? Algo ya para terminar, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta como padres hoy en día y qué podemos hacer para mantener una sexualidad que honre a Dios y a los demás? Valores cristianos, los crísticos, las virtudes, los dones, especialmente el don de la vida, la educación sexual, pararnos en la brecha. Si ellos tienen una agenda, nosotros también. Así es. Entonces, tenemos que pararnos en la brecha. Recuerden que ellos utilizan el entretenimiento, el sistema diabólico utiliza el entretenimiento como parte de su pedagogía. Entonces tenemos que, ante eso, un doble trabajo, ¿verdad? Porque el entretenimiento está simplemente un botón, 24/7, un botón, internet, televisor. Nosotros tenemos que o congregarnos o hablar desde las iglesias y no podemos tampoco dejarlo estos temas a la pastoral y al liderato de la iglesia. Recordemos que en nuestros hogares somos líderes también, ¿ok? Y se comienza en el hogar, la lucha se comienza en el hogar y se concreta en la iglesia. Recordar siempre importante el pecado, ¿verdad? La sexualidad trae muchas consecuencias de pecado. Tenemos ejemplos en la Biblia. Recordar que estamos hablando también de conceptos de pecado, pero también de santificación y de esperanza. Y yo creo que por último, ¿verdad? Ante estas nuevas corrientes de redefinición cultural de identidad y de expresión de género, yo creo que hay que hacer como Pedro, ¿verdad? Tomar el llamado de Pedro, pescar hombres. Recordar la cruz, ¿verdad? Que ellos necesitan, decirles a los que necesitan esta identidad, de buscar su identidad, decirles que tienen esperanza en una identidad en Cristo Jesús. Está en nosotros como iglesia educarnos y salir afuera a pescar hombres. La identidad la tenemos ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Y creo que hay una polarización en nuestros días de los que son anti la agenda, ¿verdad? De todas las letras, ¿verdad? Habidas y por haber. Y la agenda que dice, no queremos a nadie de esos en la iglesia. Y quiero externar esto porque aquí hay una línea muy estrecha en nuestra congregación. La iglesia es un hospital y no importa cómo vengas, puedes venir con una tergiversación física, emocional o espiritual o mental, con una disforia en diferentes aspectos, no solamente sexual, y eres bienvenido a la iglesia. Creemos que el poder de Cristo puede romper con todo, que Dios puede restaurar, que Dios puede hacer, que Dios ya venció en la cruz a través de su Hijo Cristo, amén, y que Él nos ha dado una sexualidad como hijos de Él. Muchísimas gracias, mi hermano, gracias por esta entrevista. Ahora, la aplicación es lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer, queridos? Primero, apropiémonos de nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad no nos la da nuestra sexualidad, ni cómo nos vistamos, ¿no? Ni dónde vengamos, ni cómo hablemos. Nuestra identidad nos la ha dado ¿quién? Por eso, si tú pasaste algún tipo de situación, abuso, circunstancia que minó tu sexualidad de pequeño o pequeña, en Cristo tú puedes ser restaurado y restaurada. Amén. Tu identidad no parte de un evento, no parte de tus sentimientos. Nuestra identidad parte de ¿quién? Apropiémonos de nuestra identidad en Cristo. Segundo, gocemos de la libertad que tenemos en Cristo. Amén. El que no está casado, pues cásese. Y el que no se quiere casar, pues no se case. Porque ese es un don también, no es menos ni más. El que no se casa no es menos que el que se casa, simplemente es un don de Dios, amén. Así que gocemos de la libertad que tenemos en ¿quién? No libertinaje, no de que salvo siempre salvo y hago con mi cuerpo lo que quiera. Entonces no eres salvo, porque el Espíritu Santo está ¿en dónde? En tu corazón. Busquemos la santidad al crecer en Cristo. Yo no soy del evangelio terrorista, usted me ha escuchado predicar. Yo no soy, y ahora te vas a ir para el infierno, inmundo pecador, ahora mismo. Y la gente está como, está bien, a veces tenemos que ser enfáticos. Pero Cristo nos restaura. Tenemos que recibir a todos
No importa. En el caminar es tan pecado como tu conciencia pecaminosa, tu chisme, como lo es alguien que tiene una disforia sexual. Amén. Pero somos tan prontos para juzgar. Mire, y va a la iglesia. Qué bueno que venga a la iglesia. En la otra congregación que yo estuve, un día iba a dejar a mi hija en el edificio de niños y iba detrás de una pareja de homosexuales que iban a dejar, ¿verdad?, también a un niño al servicio de niños. Y yo le di gracias a Dios. Yo dije, qué bueno que vienen y escuchan la palabra, porque la verdad nos hace libres. Ahora siempre vamos a hablar con la verdad. Yo no puedo cambiar la verdad. Hay dos sexos, la palabra lo dice, pero Dios puede restaurar. Amén. Busquemos la santidad, porque sin santidad nadie verá a quién. Y administremos mejor nuestro cuerpo, que le pertenece a Cristo. Debemos buscar individualmente nuestro crecimiento espiritual para mantener una pureza sexual y animar a otros en su caminar de la fe. Quiero terminar con este versículo. 1 Corintios 7:1 dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. ¿Buscarás la santidad a través del poder de Cristo? Ponte sobre tus pies en esta hora. ¿Sabes? Dios quiere hacernos libres. Él quiere hacernos libres. Hoy también no voy a hacer un llamado al frente. Hoy va a ser ahí donde tú estás. Porque con estos temas dicen, si paso al frente van a pensar que yo soy un promiscuo. No, Dios está en todo lugar. ¿Sabes? El llamado de hoy va a ser simple, muy simple. Simplemente una frase delante del Señor. Decirle, Señor, yo quiero que tú me ayudes a mantener mi pureza sexual de acuerdo a tu palabra. Simple. En la etapa donde estés, soltero, soltera, joven, casado. Simplemente inclina tu rostro, órale al Señor y dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Yo te pido, oh Dios, que tú me ayudes. Yo te pido, Señor, que tú me levantes. Yo te pido, Señor, que tú quites de mi mente, de mi corazón, de mi vida, Señor, todo pensamiento que obstruya la libertad que tengo en Cristo Jesús. Yo sé que mi pasado a veces me dictamina lo que yo debo hacer. Mis prácticas del pasado, la herencia, la cultura, quizás me quiera dictaminar aún sexualmente lo que debo hacer. Pero he aprendido en tu palabra, recordado en tu palabra el día de hoy, que no me pertenezco a mí mismo, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Señor, yo dedico mi cuerpo a ti. Dile, Señor, yo dedico mi cuerpo a ti. Mi alma, mi cuerpo y mi espíritu te pertenecen. Dile, mi alma, mi cuerpo y mi espíritu te pertenecen. Señor, ayúdame a huir de la tentación. Ayúdame, Señor, a ser una persona que busca la santidad. Oh Dios, ayúdame en el caminar. Que cuando caigo, Señor, tú me levantes. Señor, pon un cerco alrededor mío. Di, Señor, pon un cerco alrededor mío. Ayúdame, Señor, para mantenerme firme en los principios de tu palabra. Yo quiero huir de la tentación. Quiero buscarte más a ti en oración, en dependencia. Y quiero ser libre. Señor, en estos momentos te pido libertad para cualquier persona que está aquí, Señor. En el nombre de Jesús, las cadenas son rotas. Cadenas generacionales. Señor, cadenas que han sido producidas por prácticas del pasado. En el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Toda cadena es rota en el nombre de Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús. La identidad la tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, oh Dios, no somos identificados por una corriente ni por nuestros sentimientos. Somos identificados en una relación viva y, Señor, grande en Cristo Jesús. Una relación fructífera en Cristo Jesús que crece y crece y crece. Y el enemigo no tiene poder sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia, ni sobre esta iglesia. Trae claridad de pensamiento al que tiene disforia, Señor. Trae, Señor, claridad en las emociones al que se siente confundido. Tu palabra es clara y es verdad. Ven a traer luz en medio de la oscuridad.
Lo recibimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.